Bienvenidos al podcast de Informa, Instituto de Formación Ministerial Alianza de España. Hoy el profesor Francisco Serrón estará compartiendo con nosotros el tema Principios del Liderazgo. Hola, soy Francisco Serrón, rector del Instituto de Formación Ministerial de la Alianza Informa. Y hoy quiero compartir contigo algunos principios acerca del liderazgo. Cuando consideramos el tema del servicio, lo primero que debemos entender es que éste debe ser hecho en el poder de Dios. Pero además todo líder, todo siervo, debe siempre apuntar a dar la gloria a Dios. Y la única manera en que un creyente puede darle la gloria a Dios cuando le sirve es cuando tiene una correcta actitud. Hoy quisiera que veamos en qué consistía el liderazgo de Jesús como siervo. Pero quisiera que nos enfoquemos en una sola actitud que debemos tener cuando anhelamos todos servir al Señor. Esta es la actitud de la humildad. Y uno de los pasajes más significativos de la Escritura en el que encontramos este tema es el de Juan capítulo 13. Allí tenemos el mejor ejemplo del verdadero líder siervo con la actitud correcta. Y ese ejemplo lo encontramos en nuestro Señor Jesús. Hoy en día encontramos actitudes equivocadas cuando se trata de servir al Señor. El orgullo, las ansias de poder, el protagonismo y hasta el abuso se ponen de manifiesto cuando no hay una correcta actitud. En el pasaje de Juan capítulo 13, los primeros 16 versículos, encontramos ese acontecimiento tan maravilloso como fue la celebración de la Pascua, cuando nuestro Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos en el aposento alto. Y allí el Señor les dio una lección tremenda a sus discípulos acerca de lo que significa el liderazgo, una lección que queda para nosotros también en el tiempo presente. Y quiero comenzar con algunas de las características que creo que son importantes que nosotros también las tengamos en nuestra vida. La primera característica la encontramos en la vida de Jesús, y es que Jesús evidenció su amor para con los discípulos. Evidenció su amor para con los discípulos. El versículo 1 de Juan 13 lo resalta el amor del Señor por sus discípulos. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en esa reunión donde estaban todos los discípulos, tenemos que recordar que se encontraba Judas, quien traicionaría al Señor, se encontraba Pedro, quien negaría al Señor, se encontraba Tomás, quien no iba a creer en el Cristo resucitado. Sin embargo, el texto señala que los amó hasta el fin. La idea es que los amó hasta las últimas consecuencias. Los amó a pesar de todo y a pesar de quién eran ellos. Aquí encontramos un fuerte énfasis en el amor del Señor hacia sus discípulos. Y es interesante señalar que la fuerza de Jesús para llevar adelante esa vida de siervo y de poder amar a todos sus discípulos no la encontró en sus capacidades, tampoco en sus logros ni en sus propios méritos, ni siquiera la encontró en la posición o en el hecho de haber realizado milagros. La fuerza del Señor para servir la encontró en su comunión con el Padre. La fuerza del Señor para amar sin condiciones a sus discípulos la encontró en su comunión con el Padre. El Señor sabía cuál era el propósito para su vida, sabía de dónde venía, a dónde iba y sabía también cuál era el propósito que Dios le había dado. La seguridad provenía de su relación con Dios, de la soberanía de Dios. Conocía su origen, conocía su destino y todo eso le dio fuerza para poder amar a sus discípulos. Yo te pregunto, ¿estás sirviendo a Dios sobre la base de una correcta relación con Él que te lleva a amar a todos aquellos a quienes sirves? ¿Puedes descansar en Dios porque conoces tu origen y tu destino? Servir al Señor requiere una correcta actitud de humildad. Y si no servimos a Dios,
basados en una correcta relación con Él y descansando en que Él tiene nuestras vidas en sus manos, nos vamos a encontrar haciendo un servicio en la carne y sin darle la gloria al Señor. Así que la pregunta para nosotros también es si estamos amando a los demás con el mismo amor con el que el Señor amó a sus discípulos. Todos sabemos que en la iglesia muchas veces encontramos personas de diferentes tipos. Hay personas que son más amables que otras. Sin embargo, el Señor nos llama a amar a todos con el amor de Dios. Es interesante ver lo que continúa en la siguiente escena, porque encontramos la segunda característica en la vida de Jesús, y es que Jesús ejemplificó con su vida la correcta actitud en el servicio. La correcta actitud en el servicio. Dice el versículo 4 que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. El manto era señal de autoridad en aquella época. Se la quita por un instante sin llegar a perder su autoridad y tomando una toalla, se la pone en la cintura, consigue un lavatorio con agua y empieza a lavar los pies de los discípulos. Acá se instituye por primera vez lo que yo llamo la orden de la toalla. ¿Cuál era la costumbre en aquella época? Cuando un visitante llegaba a la casa de una persona, el anfitrión, el dueño de casa, llamaba a su esclavo de más bajo nivel y éste le lavaba los pies. En aquel tiempo no se usaban zapatos como ahora, solo sandalias o se andaba descalzo. La tarea de lavar los pies era función de un esclavo. No lo hacía el anfitrión, lo hacía el esclavo. Ya a partir de este momento el Señor Jesús está queriendo darles un mensaje claro a sus discípulos, un mensaje de humildad en el servicio. Jesús les está diciendo a sus discípulos, si ustedes quieren servirme, deben entender que en su mano debe haber una toalla. La toalla y el lavado de los pies nos habla de la humildad en el servicio. Y por eso es bueno preguntarnos, ¿qué llevamos en nuestras manos cuando servimos al Señor? A veces podemos llevar orgullo, prepotencia, afán de popularidad, búsqueda de reconocimiento, pero lo correcto es llevar una toalla para lavar los pies de los demás. Y obviamente estoy hablando de manera metafórica. El relato continúa y nos lleva a una escena por demás digna de ser resaltada. Seguramente el Señor había empezado a lavar los pies de los discípulos e iba uno por uno. Algunos quizás se preguntaban por qué el Señor estaría haciendo esto. Entre todos ellos estaba el gran apóstol Pedro. Pedro seguro que estaba mirando la escena y quizás se paró a un costado mirando cómo el Señor lavaba los pies de los discípulos, otra vez haciendo una tarea de esclavo, y pensaría quizá para él mismo, ¿cómo es posible que estos discípulos se dejen lavar los pies por el Señor? Cuando me toque mi turno, no se los voy a permitir y les voy a dar una lección a ellos. Y dice el versículo 6 claramente que vino el Señor a Simón Pedro y entonces Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? El Señor con amor lo mira y le dice, Pedrito, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y Pedro, el sanguíneo, el voluntarioso, el impetuoso, se para firme sobre su terquedad y le vuelve a decir al Señor, no me lavarás los pies jamás. Ya antes le había dicho, ¿cómo se te ocurre que me vas a lavar los pies? Qué orgullo en el corazón de Pedro de querer manejar la agenda de Cristo. Creía que sabía más que Cristo. Creía que podía hacer las cosas a su manera, sobrepasando por la autoridad del Señor. Tenía una buena intención, pero estaba equivocado. No quería que su Señor hiciese una función que no le correspondía, como era la de esclavo, y quiso congraciarse con él, pero las cosas le salieron mal. Y entonces el Señor, ya no solo con amor, sino también con firmeza, le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Y esto nos habla de la autoridad y la firmeza como tercera característica que tiene que haber en el líder. Amor, humildad para servir y autoridad y firmeza. El Señor tuvo que actuar con firmeza con Pedro para que pudiera entender la naturaleza del servicio, que sin duda es la humildad. Esa expresión del versículo 8 que aparece allí no tiene que ver con la pérdida de salvación, cuando el Señor le dice a Pedro: si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Lo que el Señor le está diciendo es: Pedro, si no te dejas lavar los pies, si no tienes la humildad para hacerlo, no puedes servirme. Si no te humillas, no puedes ser mi siervo. En otras palabras, si no tienes una actitud correcta para servirme, estás despedido. La pregunta para nosotros es: ¿cómo estoy sirviendo a mi Señor? ¿Estoy mostrando el amor? ¿Estoy sirviendo con humildad? ¿Y estoy actuando con autoridad y firmeza? Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a darle un servicio con excelencia, que sea para la gloria de Dios. Puedes encontrar más información en nuestra web institutoinforma.com y en nuestras redes sociales. No te olvides, capacítate para servir.